Letras que hacen historias. Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores. Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro. Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los lectores y sus lectores. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co o en el hashtag #Club de Lectura. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio. El invitado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio es un personaje de estos que, bueno, se nos fue del país, pero se fue del país para ejercer la docencia. Es un hombre que trabaja como profesor en la Universidad del Estado de Nueva York, es de Medellín, un escritor, periodista y profesor de español y literatura latinoamericana. Estoy hablando de don Gustavo Arango. El periódico El Universal de Cartagena, donde él fue editor, pues fue precisamente el periódico donde Gabriel García Márquez inició su carrera como periodista. Esto ha influenciado tanto a nuestro invitado porque, pues, según los estudiosos, según los críticos literarios, pues se le considera a él como un gabólogo de los más importantes, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. ¿Y por qué lo hemos llamado? Lo hemos llamado porque es de las personas que ha tenido la fortuna de leer una novela, otros dicen que un cuento es corto y que no ha sido publicado, pero que las personas que tienen la posibilidad de visitar el museo donde se encuentran los manuscritos de nuestro premio Nobel, se habla de la novela inédita En agosto nos vemos. Y qué privilegio tener a uno de sus lectores, maestro Gustavo Arango. Bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio. Muchas gracias, Norberto, por tu invitación y saludos a los oyentes del programa. Bueno, maestro, antes que entremos en materia, ¿cuándo se nos fue del país? Y cuéntenos qué está haciendo por allá. Bueno, sí, realmente fue hace 24 años, en 1998. Inicialmente vine a los Estados Unidos a hacer un doctorado en literatura. Y después, a partir del año 2004, hasta ahora he sido profesor de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta, que es una ciudad pequeña en el centro del estado. Y bueno, llevo todos estos años dedicado a la docencia principalmente. Lo que tiene que ver con literatura latinoamericana. Sí, correcto. Literatura, cultura, diferentes acercamientos a Latinoamérica y también al español, en el caso de la escritura creativa, clases de composición, en fin, tratando de promover esta lengua que tiene mucha vida aquí en los Estados Unidos. Y la más hermosa. Sí, es realmente nuestra patria. Se habla mucho de la patria del lenguaje y cuando uno, digamos, abandona su país, en cierto modo la lengua se convierte en la patria en la que uno sigue viviendo. Dentro de su obra literaria encontramos un tal Cortázar, un ramo de No me olvides, Gabriel García Márquez en El Universal. En cuentos tenemos Bajas pasiones, su última palabra fue silencio, unos cuantos tigres azules y La brújula del deseo, otra recopilación de cuentos. En crónica, retratos, crónica periodística y La voz de las manos, crónica sobre escritores latinoamericanos. Más adelante estaremos hablando de sus novelas. Maestro Gustavo, usted ha escrito y se ha referido lo que ha causado que también hablemos a través del Club de Lectura de Caracol Radio, pues un interesante artículo sobre la novela inédita de Gabriel García Márquez.
en agosto nos vemos. Hablemos un poco de ello y cómo fue este acercamiento. Bueno, la noticia, digamos, de la novela no es algo realmente nuevo. Desde que Gabriel García Márquez murió y ya son 8 años de su ausencia, se habló de esa novela inédita. Inicialmente se pensó que habría alguna posibilidad de que se conociera, pero la familia tomó la determinación de que no se publicaría. Pienso que principalmente a partir del concepto de un lector de la agencia literaria a la cual que representa García Márquez. Sin embargo, pues recientemente tuve la oportunidad de visitar el Ransom Center, que es un centro donde se guardan una cantidad inmensa de tesoros literarios. Allí hay archivos de James Joyce, hay de William Faulkner, de Ernest Hemingway, y la familia de García Márquez consideró que era un buen lugar para que reposaran allí los manuscritos y una serie de documentos personales de García Márquez. Esa decisión la tomaron poco después de la muerte de García Márquez. De manera que siempre se ha hablado de la novela, incluso han circulado capítulos. García Márquez publicó como un cuento el capítulo 1 en los años 90 y siguió trabajando ese texto como una novela que no es una novela realmente extensa, sino una novela corta, pero pienso que al final de ese proceso se vio truncado un poco por la pérdida de sus facultades. Recordemos que ya a partir del año 2007 más o menos se habló de sus problemas, digamos, de pérdida de memoria y la familia reveló que ya él no escribía más. Lo que hice recientemente fue una visita a ese archivo porque he estado preparando un libro en inglés sobre García Márquez y quería incluir un artículo sobre esos manuscritos y me tomé el tiempo de leer la novela y realmente la opinión que me formé con esa lectura es que es una novela que vale la pena que se conozca, que me parece un poco injusto que esté guardada en un archivo solo para que los especialistas la lean, y por eso decidí escribir este artículo publicado en México en el periódico El Universal en su suplemento confabulario, un poco para mover las aguas y tratar de crear y promover la inquietud para que esta novela finalmente llegue a muchos lectores. ¿Qué posibilidades hay, maestro Gustavo Arango, de que esta novela se publique? ¿Eso es posible? Bueno, depende de la familia de García Márquez. Yo pienso, revisando los borradores de la novela, obviamente es una novela que necesitaría unos cuantos ajustes. Por ejemplo, hay pasajes donde García Márquez considera distintas palabras o incluso donde considera un orden distinto de la historia. Es una novela que se podría publicar, digamos, con el trabajo de una persona que hiciera un buen trabajo de edición y que aclarara pues la condición un poco no incompleta de la novela. Pero es una novela que se lee, que tiene una historia completa, ordenada, una secuencia clara y un final muy preciso. Es interesante ver cómo el final de la novela, y para mí fue uno de los detalles más significativos, se enlaza con una imagen de 100 años de soledad muy impactante. Probablemente los lectores de 100 años de soledad recuerdan este personaje de Rebeca cuando llega a la casa de la familia Buendía con una bolsa en la que trae los huesos de sus padres. Pues la protagonista, Ana Magdalena Bach, la protagonista de esta novela final de García Márquez, también decide desenterrar los huesos de su madre y llevárselos a casa. De manera que es como si García Márquez en su última novela quisiera regresar a esa imagen tan fuerte, tan simbólica, que nos está recordando que cada uno de nosotros carga con sus muertos. Puede que no físicamente, pero sí simbólicamente. Entonces, ver esa novela ahí un poco guardada, alejada de los lectores, me hizo sentir que podía un poco usar los medios de comunicación para promover, para llegar a la familia de García Márquez, para que reconsideren la decisión. Realmente toda la decisión está basada en la opinión de un lector de la agencia, que fue una opinión un poco
que no apreció completamente esa novela. Y nos ha dejado el legado de García Márquez incompleto, porque yo insisto en que Memoria de mis putas tristes es una novela simpática, pero no es un buen cierre para la obra de García Márquez, entre otras cosas porque le ha significado una cantidad de acusaciones de machista, una cantidad de calificativos que en cierto modo han regado una sombra sobre la obra completa de García Márquez. Y lo más significativo que yo veo en esta otra novela, en Agosto nos vemos, es que el personaje es una mujer. Y todos sabemos que García Márquez fue un autor muy especial. Los mayores elogios que recibió por 100 años de soledad fue justamente por la creación de personajes femeninos. Úrsula, Amaranta Úrsula, que son como dos versiones en distintas generaciones de una mujer fuerte, y otros muchos personajes femeninos. Incluso García Márquez, después de que publicó 100 años de soledad, dijo que los críticos lo habían hecho consciente de eso y en cierto modo le habían frustrado la espontaneidad para escribir sobre mujeres. Pero que la última novela de García Márquez tenga un personaje femenino, me parece que además es un detalle muy importante para tener en cuenta, especialmente dadas todas las acusaciones de machismo y de pedofilia y de todas esas cosas que han surgido por parte de una crítica que un poco ha equivocado su tarea y piensan que lo que aparece en una novela necesariamente refleja la moral del autor. Recuerdo a un escritor inglés que amo mucho, que es Chesterton, quien decía que si los personajes de una novela no son inmorales, la novela es inmoral. Es decir, la función de la literatura es retratar la naturaleza humana, y me parece una manera equivocada de acercarse a la literatura, juzgando moralmente al autor por la moral de sus personajes. Pero siento que en Agosto nos vemos, de alguna manera da un cierre mucho más hermoso, más significativo al conjunto de la obra de García Márquez. Y esa es una de las razones por las cuales he estado tratando de abogar porque se cambie esa decisión, y la razón precisamente por la que el artículo se publicó en México es porque los hijos de García Márquez tienen un arraigo más importante con México, y era una manera de decirles, bueno, reconsideren la decisión, los lectores de García Márquez lo vamos a agradecer. Estamos dialogando con el escritor, periodista y profesor de español y literatura latinoamericana, Gustavo Arango, un hombre que le ha dedicado un muy buen tiempo no solo a la obra de Gabriel García Márquez, sino también a insistir en la necesidad de que la obra inédita de nuestro premio Nobel de Gabriel García Márquez se publique, que los lectores en el mundo entero tengamos la posibilidad de leer esta novela que, según usted cuenta, es una novela corta. Estamos hablando de En agosto nos vemos. Pues recordemos, maestro, algunos de los personajes femeninos en 100 años de soledad. Usted ya hablaba de Úrsula Iguarán, que es la matriarca de la familia. Está Pilar Ternera, está precisamente Amaranta Buendía, Remedios la Bella y Amaranta Úrsula, una de las bisnietas. Y usted ha tenido, maestro Gustavo Arango, algún acercamiento con Gonzalo o con Rodrigo, los hijos de Gabriel García Márquez. No directamente, pero sí a través de amigos me han contado que ellos han sido conscientes de la publicación del artículo y que tienen la intención de discutir el asunto y de reconsiderar la posibilidad de que la novela se publique. Y eso pues me parece un desarrollo, una consecuencia positiva de este artículo, y pues si logramos que más personas, digamos, entren en el debate, y por eso te agradezco esta invitación al programa, pues de alguna manera García Márquez pertenece a sus lectores, y mover este tipo de opinión, generar este tipo de expectativa o de peticiones,
me parece que pueden producir ese resultado de que los lectores de García Márquez conozcan esa última faceta suya, que es muy interesante. Es el García Márquez de las últimas dos novelas. Obviamente no las podemos comparar con las obras mayores de él, con Cien años de soledad, con El amor en los tiempos del cólera, con El otoño del patriarca. Son novelas, sí, menores, pero no por el hecho de ser novelas menores dejan de ser importantes en el conjunto de su obra. Esta novela, En agosto nos vemos, es una novela visualmente muy hermosa, explora la feminidad en mucho detalle. Es un personaje, es una mujer de entre los 40 y los 50 años, es decir, la historia se desarrolla a lo largo de 10 años en la vida de Ana Magdalena. Además los nombres son muy significativos, ¿no? Santa Ana y la Magdalena, es muy bíblico. Digo inclusive, yo, en el artículo. Inclusive el apellido Bach, musicalmente hablando. Por supuesto, que además sabemos que García Márquez era un melómano y en alguna ocasión en una entrevista dijo que la pregunta aquella que siempre se hace sobre la isla desierta, dijo que se llevaría la música de Bach. Entonces ahí están esa serie de homenajes. Y García Márquez siempre en sus novelas hacía homenajes a los libros favoritos. Hay un homenaje muy bonito a Drácula, por ejemplo, que fue una de las novelas favoritas. Dijo que la releía con mucha frecuencia. Incluso hay una anécdota con Fidel Castro y la novela Drácula. Fidel Castro no la había leído y García Márquez fue el que se la puso en la mano y le dijo, usted tiene que leer esto. Y bueno, justamente en el comienzo de la novela, en el primer viaje de Ana Magdalena a la isla donde está enterrada su madre, porque cada mes de agosto Ana Magdalena visita la tumba de su madre y pasa la noche en la isla, se hospeda en un hotel. Es una mujer casada con 2 hijos, pero ha conseguido que esa visita a su madre la pueda hacer en solitario. Esa sensación de estar sola en un hotel, lejos de la familia, que además es un matrimonio realmente funcional, digamos, es un matrimonio en el que hay amor y una buena relación con su marido. Pero en este viaje, en este primer viaje en el cual ella está leyendo Drácula, decide arrojarse a una aventura con un desconocido y acostarse con él. Y eso se va volviendo una especie de ritual que repite cada año, de ir a la isla, hospedarse en un hotel y en cierto modo buscar una aventura. No siempre las aventuras salen bien, a veces hay desencuentros, pero es esa exploración que hace la mujer de su sexualidad, porque realmente el único hombre en su vida había sido su esposo, y en ese escape que tiene cada año en agosto, digamos, explora sus propios deseos y sus propias curiosidades y se hace dueña de su cuerpo. Bueno, este personaje tan interesante de Ana Magdalena Bach es una mezcla también de no solo de las aventuras que ella tiene, porque a pesar de estar felizmente casada, se atreve a esas aventuras, pues tiene unos hijos que son expertos en música. Hay una especie de contraste o de similitud en lo que Gabriel García Márquez quiere dar a conocer ahora, lo que usted dice que él amaba la música de Sebastián Bach. Así es. Hay una insistencia en la música. El esposo también es director del conservatorio de la ciudad caribeña en la cual transcurre la novela, que es una ciudad que no tiene un nombre propio, pero que es una mezcla como de muchas ciudades del Caribe. Y el padre de Ana Magdalena era el director antes del mismo conservatorio, es decir, es un ámbito musical, y curiosamente la menos musical de todos los personajes es Ana Magdalena, que es una fanática lectora. Entonces lee, ya he mencionado a Drácula, pero también lee a Ray Bradbury, y durante esos años en los cuales transcurre la historia está muy interesada en leer historias fantásticas, leer incluso la antología de Borges y Bioy Casares, y bueno, esa exploración de lo fantástico, ese escape de la realidad,
en la literatura también es una especie de reflejo del escape de la realidad que el personaje tiene cada año cuando viaja a visitar la tumba de su madre. Y cuando tiene esas citas esporádicas con amantes, es una forma como de reinterpretar la infidelidad como libertad. Exacto. Todos sabemos que en Colombia, por ejemplo, tenemos maneras diferentes de leer lo que llamamos la infidelidad, y el Caribe tiene una manera mucho más libre de aceptar la posibilidad de que una persona, digamos, tenga afectos o encuentros amorosos con más de una persona, especialmente el hombre. Claro, seguimos siendo una sociedad machista, pero abundan las historias, digamos, de las mujeres costeñas que saben que su esposo tiene un amante y que incluso comparten, digamos, detalles del cuidado o de las necesidades de ese hombre, que es lo que vemos en 100 años de soledad con la amante Petra Cotes, la amante de Aureliano II, y la esposa, la cachaca, que en este momento se me olvida el nombre, Fernanda del Carpio. Pero digamos que el Caribe es mucho más permisivo en ese sentido para los hombres. Y lo interesante de esta novela es que dice, bueno, si el hombre puede explorar su sexualidad y tener esas libertades, la mujer también. Y en ese sentido yo creo que, como lo decía, es muy importante que el legado de García Márquez se cierre con una novela para la mujer, y no con una novela que refuerce el mito del machismo que está tan arraigado. Exactamente. Maestro Gustavo Arango, le ruego no se me retire la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted. Muy bien, gracias. Pasemos la página. Seguimos en el Club de Lectura de Caracol Radio. Estamos con el maestro Gustavo Arango, escritor, periodista y profesor de Español y Literatura Latinoamericana en la Universidad del Estado de Nueva York. Y estamos dialogando con él a propósito de la novela no publicada. En agosto nos vemos, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. ¿Qué encuentra usted como profesor de literatura, como escritor, como periodista? ¿Cómo lo podría usted denominar esta novela, maestro Gustavo Arango? Usted que tuvo esa oportunidad de tener esa novela en las manos. Hay dos cosas. Una es, digamos, la novela, la historia considerada en su conjunto. Es una novela corta, es una novela de fácil lectura, sigue principalmente al personaje central, no es una combinación de personajes como las que vemos en 100 años de soledad, donde lo que tenemos es más bien como un fresco, una panorámica muy amplia, donde hay muchos personajes y van entrando unos y van saliendo otros. Aquí está concentrado en este personaje femenino. Me llama mucho la atención, pues, como la naturalidad, la soltura de un hombre que está ya pues realmente García Márquez escribió esa novela como entre los 70 y terminó de escribirla en el 2004 y ya iba llegando a los 80 años. Me gusta mucho, por ejemplo, la cantidad de referencias y ecos de otras obras. En alguna ocasión tuve una oportunidad de asistir a un taller de narrativa con García Márquez en la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Recordemos que esa fundación se creó en 1995, inició labores en 1995 en Cartagena, porque García Márquez quería crear una escuela internacional para formar periodistas, y varios de los talleres los dictó García Márquez, y yo tuve la suerte de asistir a uno en Barranquilla en 1997, y allí contó, en medio de muchas cosas que dijo a lo largo de los 3 días del taller, que su cuento favorito era un cuento de Maugham, Somerset Maugham, un escritor inglés, y el cuento es la historia de un hombre que va en un barco y que en algún momento sufre una enfermedad como una especie de hipo,
y a los pocos días se muere. Lo curioso es que este hombre acababa de jubilarse, se había pasado toda la vida recogiendo dinero, que porque cuando fuera viejo iba a vivir muy tranquilo y muy feliz, y resulta que nunca pudo disfrutar de la vejez y de la felicidad, porque recién jubilado se embarcó, le dio hipo y se murió. Lo curioso es que ese cuento también está visto desde la perspectiva de una mujer que está en un barco y de una mujer que en cierto modo se va haciendo consciente y se va haciendo dueña de su propia libertad. Entonces, cuando leí esta novela, En agosto nos vemos, sentí como esos ecos del cuento de Mogán en la novela de García Márquez, y es como esa actitud que solo se ve ya en los autores maduros, en los autores que ya están más allá de las preocupaciones de la aceptación del público. Cuando un escritor es joven, quiere ser original, no quiere parecerse a nadie. Incluso creo que hay una frase de Eliot que decía que el escritor joven crea o imita y el escritor viejo roba. Y finalmente lo que uno encuentra en esta novela de madurez de García Márquez es esa naturalidad con la cual reinterpreta motivos literarios. La verdad es que la literatura, buscar la originalidad en la literatura es una búsqueda un poco infructuosa. Lo que hay es el aporte de cada individuo, la perspectiva personal de cada autor que enriquece ciertas tradiciones literarias, ciertos motivos literarios. En este caso, el motivo literario que García Márquez estaba explorando era el de la mujer libre, era el de la mujer dueña de su vida, de su cuerpo, de sus decisiones. Maestro, ¿por qué esa presencia tan tácita de la muerte en agosto nos vemos? Con el caso, pues, con la vida de esta mujer, Ana Magdalena. Hay unos mensajes que son muy claros. Usted ya se refirió a uno, que es la libertad, tener como protagonista esta mujer, que a través de su infidelidad, pues ella puede, pues, gozar de su libertad. Pero la otra es, ¿por qué la presencia de la muerte? Porque cada agosto esta mujer va al cementerio a visitar la tumba de su madre. Así es. Bueno, a raíz de la investigación que estaba haciendo para este libro que te decía y que me llevó al archivo en Texas, he reflexionado mucho también sobre ese tema de la muerte en García Márquez y hay como una evolución en relación con ese tema. Si uno mira, por ejemplo, al García Márquez joven, al García Márquez de los primeros cuentos de la Tercera Resignación que publicó en El Espectador en 1947, ese García Márquez tenía mucho miedo de morirse. Creo que el temor, en cierto modo, estaba asociado con el temor a no construir esa obra literaria que él quería construir. Ese temor se va disipando con el tiempo y hay como al final una especie de reencuentro con la visión de la muerte de su infancia. Y muchos biógrafos han mencionado, por ejemplo, el papel y la influencia de la abuela materna de García Márquez, que era una persona un poco delirante, que supuestamente hablaba con los muertos, y entonces García Márquez, cuando era un niño muy pequeño, a veces estaba un poco aterrorizado viendo a su abuela que le decía, fulanito me dijo esto y fulanito me dijo aquello, y resulta que eran personas que estaban muertas. Ese diálogo con la muerte tiene una presencia muy interesante en el Caribe, bueno, y en la cultura popular colombiana en general. Hay una aceptación de que los confines de la vida no se limitan a esto que llamamos la vida, que hay una especie de puente con el más allá, y lo vemos en esta novela final de García Márquez. En el momento final, cuando Ana Magdalena decide desenterrar a su madre y llevársela a su casa y terminar su aventura con los amantes, ya decide que no más amantes. Hay un momento en el que abren la tumba y dice García Márquez de manera muy, muy bella, no recuerdo las palabras precisas, pero que se vio reflejada en la madre muerta y que se vio vista desde el más allá. Esa sensación de que nos ven desde el más allá es eso que los académicos han decidido etiquetar como realismo mágico, pero es algo mucho más
que va más allá de la etiqueta, y es una concepción de la realidad que tiene un origen africano, que tiene un origen indígena. Recordemos, por ejemplo, que en el África, y eso nos lo enseñó Manuel Zapata Olivella, se habla del Muntu, y el Muntu es la familia de los hombres vivos y muertos con los animales y las plantas e incluso con los minerales. Esa familiaridad con los muertos es un valor positivo en ciertas culturas, y eso lo encontramos de forma muy natural en el Caribe. Entonces no es solamente que nosotros pensemos en los muertos o nos comuniquemos con los muertos, sino que incluso en esa novela, que es como muy urbana y muy moderna, se habla de los muertos mirando a los vivos, que es una perspectiva muy interesante, porque no es solo un capricho de la imaginación, casi una convicción arraigada en el autor de la novela. Además que es una tradición muy religiosa que hemos adquirido a través de la historia, porque siempre, sobre todo en las familias andinas, eso de rezarle a las ánimas del purgatorio, una forma Claro. de estar que los muertos siempre están con nosotros, vivimos con ellos y hablamos con ellos. Así es. Y hay incluso una relación muy curiosa, no solo con las ánimas, sino con los santos, eso de colgar santos. Sí, claro. Para que hagan el milagro. Pues visto desde afuera parecen excentricidades, pero visto desde dentro, desde la matriz cultural de donde salen las obras, es lo natural, es lo que se hace. No, y no solo eso, maestro, sino también el papel que juega en la vida cotidiana de el sepulturero y el celador, que Así es. siempre están presentes, hacen parte de la historia, de la vida misma de nosotros, y así, o sea, ya estemos muertos, esos personajes sobreviven, son eternos. Así es. Y ahí también se puede establecer una relación. Bueno, primero pues, tendría que aclarar que en mi opinión García Márquez, la base primordial no es literaria, sino de la cultura popular. Es decir, su riqueza le viene de lo popular. Después leyó libros y encontró, por ejemplo, El Siglo de Oro, y entonces Quevedo tiene un poema, bueno, tenía un problema también, un poema en el que se llama Amor constante más allá de la muerte, y García Márquez tiene un cuento que es Muerte constante más allá del amor. Es decir, él está dialogando con esos motivos también del siglo de oro español, que es tan rico en imágenes, en reflexiones sobre la muerte. Eso de juntar pañales y mortaja, que también es de Quevedo. Esa obsesión como por los límites de la vida, los pañales y la mortaja, y la fugacidad de la vida en relación con la eternidad de la muerte, viene no solamente desde la poesía del siglo de oro español, que a García Márquez le encantaba, recitaba de memoria las coplas de Manrique por la muerte de su padre. Ese fue uno de los privilegios grandes que he tenido en ese taller que mencioné en 1997 en Barranquilla, cuando todavía tenía memoria. García Márquez se dedicó a recitarnos las coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre. Ese poema que dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Entonces, esa reflexión de la muerte está en la cultura, está en la tradición literaria, y lo vemos en García Márquez también muy marcadamente. El profesor Ariel Castillo, que es también un estudioso de la obra de García Márquez y de las relaciones del periodismo con la literatura, señala en un artículo reciente que generalmente las obras de García Márquez arrancan o gravitan en torno a un cadáver. Bueno, tenemos el cadáver del patriarca, tenemos el médico que se suicidó en la hojarasca. Bueno, muertos podríamos enumerar montones. Y como tú mencionabas, el sepulturero es un personaje clave. Aquí en esta novela también aparece el sepulturero, además conectado, visto
como un mago, porque desarmaron el cuerpo de la madre de Ana Magdalena y lo metieron en una bolsa, creo. Sí, y lo que dijo fue que lo hicieron todo como con los gestos de un mago, Es una de esas figuras también que se repiten en García Márquez de manera constante. Y en alguna ocasión dijo que su sueño verdadero era el de ser un mago de feria. Muy parecido a los comienzos de 100 años de soledad con los gitanos, con la llegada de los gitanos. Exactamente, los gitanos en cierto modo también. Sí, eso de la feria ambulante para él es muy fuerte, es una imagen muy fuerte. Me encontré también una recurrencia y una imagen muy bonita de cuando era niño y escuchó a un hombre muy viejo que empezó a tocar el acordeón y a cantar historias. Y esa imagen incluso la he utilizado como motivo central de este libro que se titula García Márquez, Trovador del Caribe, para explicar cómo García Márquez es un heredero de los trovadores medievales. Y una manera como esa tradición de los trovadores medievales le llegó a García Márquez fue a través de esos músicos de ferias, de esos músicos ambulantes que iban cantando historias de pueblo en pueblo en el Caribe. De allí que él mismo entonces diga que 100 años de soledad es un vallenato. Eso, y lo dijo muchas veces, sí, que García, que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas, de 500. La respuesta, el número de páginas cambió siempre, pero sí, es esa tradición popular. El trovador es una figura muy interesante y la Edad Media está un poquito desprestigiada, pero tiene unos hechos muy interesantes, y los trovadores surgieron en Francia alrededor entre los siglos X y XII, cuando ocurrieron cosas muy curiosas. Realmente, por ejemplo, el concepto del amor que manejamos en nuestro tiempo, que es el amor cortés, ese amor lleno de dificultades, el amor lleno de obstáculos que hay que vencer para poder que los amantes se junten. Ese es un producto del amor cortés que está también asociado a los trovadores medievales. Y si vemos, pues el amor se convierte en la segunda obsesión de García Márquez después de las primeras: la muerte, la soledad del poder, y finalmente dedica sus últimas novelas al tema del amor. El amor en los tiempos del cólera, del amor y otros demonios. O sea, ya el amor es el gran tema de sus últimas novelas. Lo que en su momento, maestro, hablaba Schopenhauer: el amor, las mujeres y la muerte. Exacto, es una muy buena síntesis. Sí, y lo contrario a ello lo decía Mario Benedetti: el amor, las mujeres y la vida. Entonces son dos, sí, son cosas muy parecidas. Pues maestro, esta novela, en agosto nos vemos, es como un regalo a los lectores de Gabriel García Márquez, que podamos ver ya en la imprenta esta novela. Sí, yo incluso en el artículo mencionaba, bueno, se va a hacer una versión de 100 años de soledad para televisión. Esa es una decisión respetable. Vivimos en un mundo audiovisual, probablemente las nuevas generaciones entiendan y acepten mejor la novela como una serie de televisión, pero si se hace eso con la novela de García Márquez, que durante muchos años él dijo que no quería que se llevara al cine, vale la pena, y esa era un poco mi posición. Hay que darle también un poco de amor a esta novela, que le quedó faltando muy poco, le faltaron 5 centavos para hacer una novela terminada, y esos 5 centavos los puede dar un editor con unas anotaciones muy mínimas. No se trata tampoco de hacer una edición académica, pero esa novela está escrita, ese final está escrito, y es un final mucho más digno para el conjunto de la obra de García Márquez. Pero que ojalá no sea el mismo editor que lo leyó y dijo: esta novela está como un poco floja, que no se vaya a ser él. Sí, bueno, las opiniones fueron básicamente dos. Una, que sí, que estaba floja, que era como un cuento alargado. Esa fue una de las opiniones de ese lector. Si a mí me dicen que
que me van a dar a leer un cuento alargado de García Márquez, lo tomo sin dudar. Claro. Porque no va a ser un alargamiento, Claro. que no vamos a perder el tiempo con ese alargamiento. Y el otro, digamos, la otra crítica era que era reiterativa, que era repetitiva, porque pues se repiten los viajes de Ana Magdalena cada año y hay algunos detalles que se repiten. Pero imagínense si ese criterio de rechazar las repeticiones lo hubiéramos tomado con 100 años de soledad. Ajá, claro. Lo que pasa, yo creo que la que debe estar arrepentida, lástima que ya se nos fue, es Carmen Balcells, porque tengo entendido que ella no lo leyó fue uno de sus personajes o de sus trabajadores que la rodean. Sí, yo no creo que ella lo haya leído. En el archivo ahí está la opinión del lector y me da la impresión de que esa fue la única opinión que pesó a la hora de tomar la decisión. Y en este caso, pues, valdría la pena tener otras opiniones y eso fue lo que yo sentí cuando leí la novela y cuando leí esa opinión. Pues ahí está entonces de primera mano don Gustavo Arango, nuestro escritor y periodista y profesor de español y literatura latinoamericana, como invitado hoy en el Club de Lectura de Caracol Radio, a propósito pues de la oportunidad que tuvo de leer la novela aún no publicada de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Don Gustavo Arango ha escrito novelas como Criatura perdida, La risa del muerto, El país de los árboles locos, Impromptus en la isla, El origen del mundo, Santa María del Diablo, y entre muchos ensayos podemos recordar Vida y opiniones de Wenceslao Triana, Las profundas cavernas del sentido, Regreso al centro, El más absurdo de todos los personajes, entre otros ensayos. Maestro Gustavo Arango, ha sido un gusto tenerlo en el Club de Lectura de Caracol Radio y ojalá esto nos produzca un eco muy grande para las personas allegadas a la familia del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, para que reconsideren, se sienten y analicen la posibilidad de que En agosto nos vemos lo podamos tener en las librerías del mundo, porque no es solo Colombia, sino en el mundo. Maestro, muchas gracias. Norberto, a usted muchas gracias y a los oyentes del Club de Lectura también. En agosto nos vemos. La novela inédita de Gabriel García Márquez merece ser publicada y conocida por los lectores del autor colombiano. Me parece que es una obra que da un cierre más justo, más digno al conjunto de una obra muy valioso en la literatura latinoamericana y la literatura mundial. De nuevo, muchas gracias, maestro Gustavo Arango. Ahí está entonces algunas reflexiones sobre esta novela inédita de Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura. En agosto nos vemos. La vida de Ana Magdalena Bach, una historia que parece muy apasionante, a pesar de lo que dicen los que han tenido la oportunidad de leerla, pues que es pequeña, de que es corta, pero por ser corta no deja de ser de trascendental importancia en la obra del Premio Nobel. Y como decía maestro Gustavo Arango, sería un cierre maravilloso en la obra. Estaremos atentos a que esto produzca un eco, como lo decía anteriormente, y que la familia pues le concedan a los lectores, que son millones en el mundo, tener en las librerías, tener en nuestras manos En agosto nos vemos. Y saludamos a esta hora, aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio, a otro gabólogo en la ciudad de Cali, nacido en Manizales, el escritor Fernando Jaramillo, que su casa es prácticamente un museo sobre la obra de Gabriel García Márquez. Maestro Fernando Jaramillo, un saludo muy especial. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.